Bien, quiero que hagamos una reflexión para el inicio del tercer día de Matzot. Recuerden que estamos en Hamatzot. Hay que estar comiendo nuestras Matzot, por ahí están todavía. Estar reflexionando también en ello. Y bueno, el día de hoy quiero que reflexionemos en algo. Hemos estado viendo ya todo este mensaje de salir, de la salida, de la libertad, y también empezamos a hablar de la masa sin leudar, la masa sin levadura, de los panes sin levadura, de nuestra vida como una ofrenda también, siempre escudriñándola, siempre presentándola como panes sin levadura. Pero evidentemente es un esfuerzo de todos los días, de todo el tiempo. Hemos aprendido que es el Eterno, por medio de su presencia, que nos hace ser matzot, panes sin levadura. Y hablamos al principio de frutos del Ruach, ¿verdad? En base a los testimonios también que escuchamos en la velada, sabemos y entendemos que es por medio del Eterno y por medio de esa liberación y esa masa que sale de Egipto sin leudar, cuyo poder es del Todopoderoso, hace que tengamos frutos verdaderos. Ya leímos lo que dice Shaul de Tarso sobre los frutos. Ayer hablamos de la comida que nos guarda, la comida que es el Mesías, y hablamos de un cerco de protección basados en el Shema, Deuteronomio 6, donde dice Beshamata Israel Beshamarta la Asot. Cuando habla de Shamar, quiere decir y oirás y guardarás, quiere decir si los oyes y los guardas, yo te guardo. Entonces hablamos de que necesitamos un alimento que es el Mesías. Ayer lo vimos, el pan de vida. El alimento, masticarlo, rumiarlo, como lo hacen los cuadrúpedos que son kasher. Rumiar sus palabras hasta que podamos discernirlas, asimilarlas, y ese alimento nos guarda. ¿Nos guarda de qué? De levaduras. Básicamente, las palabras de Yeshua es un cerco para que no entre ¿qué? Pues otras palabras, ¿verdad? Filosofías, religiones, fuego extraño, vanas sutilezas, huecas sutilezas, etcétera. Es decir, páginas web de todo tipo, tehuacanazos, etcétera. Bueno, importante esto, ¿por qué? Porque el pan de vida, que es Yeshua, su palabra, sus instrucciones, nos van a mantener protegidos, nos guardan. Si Yeshua dice, el que guarde mis palabras llevará mucho fruto, ¿verdad? El que guarde mis palabras dará fruto, el que permanezca en mí dará mucho fruto, y todo el tiempo está haciendo esta alusión. Para el día de hoy, para la reflexión del día de hoy, quisiera que trajéramos una consecuencia más de las palabras de Yeshua que nos guardan, del alimento que es Él, sus palabras, su enseñanza, la Torah, por supuesto, porque Él enseñó Torah, Él enseñó instrucción, la interpretó como debe de ser, como el Padre al principio quiso darla al pueblo de Israel, y que lamentablemente por la tradición, por la religión, por el hombre, se alteró. Y se alteró hace 2250 años, cuando comienza el asunto de la religión, el judaísmo. Pero aún así que viene el Mesías y vuelve a dar la palabra verdadera, unos pocos siglo y medio, dos, después de Yeshua, otra vez vienen hombres y la alteran. Pero ya sabemos que está alterada su palabra en el mundo, en las religiones, la filosofía, todo esto se leuda. Pero es un problema que podemos detectar, podemos analizar, podemos mirar, podemos
encontrarle registros en toda la historia. Por ejemplo, padres de la iglesia, que Tertuliano, que Agustín de Hipona, que todos ellos, Constantino, los papas, los teólogos, los reformadores, las iglesias que salen de la reforma, los disquevangelistas, los pastores, y así viene toda una serie en donde encontramos. Sin embargo, muchos de nosotros podemos decir, ya alcanzamos a detectar cuando hay basura, cuando hay levadura, cuando hay todo esto. Pero ahora que salimos juntos y que estuvimos fuera, yo iba viendo la naturaleza, iba viendo las aves, iba viendo las frutas. Ahorita que veníamos de regreso y vi todo ese colorido, tomé varias fotos de frutas que yo no conozco, y luego las subo para que las vean ahí en Facebook. Me gusta siempre tomar esta parte tan deleitosa del Creador que nos da en los colores de las frutas, en los sabores, y eso que no probamos todas. Pero el sentido común de las cosas que el Eterno pone es el sentido común que el ser humano de un momento adopta, toma y va pasando de generación en generación. Y al agua le llaman agua para beber, para saciar la sed, ¿cierto? Hasta que viene el hombre y la descompone, ¿no? Y la mete en botellas, le mete gas, le mete colores, le mete todo, y al rato gaseosas, y al rato no encuentras agua natural. A las aves, el sentido común que el Eterno les da, sus plumas, su ligereza, volar. Le estaba tomando fotos a un pelícano que andaba por ahí volando. Qué interesantes, les gusta andar, ¿verdad?, viendo antes de comer, y se lanzan al mar y pescan, ¿no? El sentido común de todas las cosas, lo natural, lo tradicional, dentro del sentido común de las cosas siempre es lo mejor. Sabemos que antes el pueblo de Israel hacía uso de todo lo que el Eterno daba en la naturaleza para poder preservarse, para poder estar sanos, para poder evitar enfermedades, como la dieta alimenticia, todo eso. El sentido común de las cosas. Le compré a mi esposa un par de recuerdos con el eslogan de Costa Rica, y pues de colores que a veces creemos que el estereotipo los ha fijado que son para mujeres. Yo entré a la tienda y vi los colores y dije, pues ni modo que le compre una negra y una café, ¿verdad? Hablando de las gorras, ¿no? Y dije, pues colores bonitos, a ella le gusta mucho el violeta, su nombre es Violeta también, pero le gusta el color violeta, ¿no? Le gusta el color lila, le gusta el color rosa, o lo usa. Y cuando se las doy, porque hemos hablado de pronto muy seguido de este tema, ¿no? Cómo el mundo ha estereotipado, pero por un lado, cómo el mundo ha tomado del sentido común para estereotipar. Pero el gran problema es cuando viene y se ataca esto y dice, bueno, esos son estereotipos del mundo. Y no hay problema que el hombre use un rosa, no hay problema. Es más, hasta me puse la rosa de mi esposa en un momento y traía la gorra rosa. Y no hay problema, es decir, eso tampoco quiere decir que sea malo. Pero ni me hace menos hombre, ni más hombre, ni nada. Pero simplemente miren cómo la naturaleza, por ejemplo, el Eterno lleva un orden. Quiero que hoy reflexionemos sobre eso, porque hoy salimos a la calle, salimos a otro lugar. Costa Rica no es diferente a México en aspectos incluso hasta étnicos en algunas personas, hasta es muy igual, no cambia mucho. Cambia un poco en los ceros en la moneda, ¿verdad? En las conversiones, y nos hacemos bolas entre el dólar, el peso, los colones. Y qué bueno que no vino Albert, ni están aquí los hermanos de Japón, ¿verdad? ni de Australia, porque entonces sería un desastre con todas las monedas, ¿no? Pero la reflexión, venía yo pensando, porque después de que íbamos y veníamos, y ponía atención yo a todas estas cosas, a las frutas, a el orden, al sentido común de las cosas que el Eterno ha creado, ha puesto, en la última generación, después de muchos siglos y de muchos conflictos teológicos, de mucha levadura en la fe, en todo lo que enseñan, nos hemos topado con un gran edificio
creado por el hombre que se llama humanismo, que se llama liberalismo, que se llama libertades a lo extremo, que se llama, pues le llaman así, ¿verdad? Le llaman humanismo, ¿no? Es decir, que abarca en que la persona a veces ataca los estereotipos porque llevan un sentido común de las cosas del Creador. Por ejemplo, cuando pensaba en todo eso, pensaba, ¿cuándo en la Biblia se atacan los estereotipos? ¿O cuándo hay un problema, incluso hasta en pueblos antiguos que fueron paganos, y que de una u otra forma guardaban un orden de las cosas? Por ejemplo, en el libro de Daniel, obviamente basado en las visiones, basado en las imágenes, no abusando del antropomorfismo que los gentiles usaron en la traducción al griego y marcaron cosas que no eran del Creador, pero haciendo uso y poniendo atención de las cosas que el Creador plasma en las visiones. Dice Daniel, y he aquí vi a uno semejante a hijo de hombre. Y dice que se acercó al anciano de días, cuyas barbas eran largas, dice, cuyo color era blanco, y empieza a hacer una descripción, por supuesto, antropomórfica, que evidentemente dice la Escritura que el Eterno tampoco necesariamente es hombre, pero empieza a dar una imagen de las cosas y un orden y un sentido común de las cosas. Y por supuesto que no altera absolutamente nada de lo que se conoce desde el principio hasta el fin. El Eterno forma al hombre, a Adán, y le da una imagen, dice, a imagen de Elohim lo creó. Ya hemos hablado que aunque él no tiene imagen, la imagen que él proyecta a su creación y por medio del cual viene toda la creación es la imagen del Mesías. Si el Eterno no tiene imagen más que la que es del Mesías, para que por medio de esa entonces haga los seres superiores y los seres inferiores, y forme también al hombre de la tierra, y entonces le hereda esa imagen. Y esto, como el libro de Daniel, como en todos lados, no es sexista, porque hoy día lo que hace la sociedad respecto a esto, si alguien hace un comentario, por ejemplo, si alguien dice, bueno, aquí en la Biblia dice, ese es un comentario sexista, machista, y ya te tachan de misógino y empiezan, y viene la sociedad así, es que ya estamos en la era de la libertad y de la era del género X, ¿verdad? Dicen ya género X, entonces ya no puedes decirle a alguien, eres algo, porque qué tal si no quieres, a los niños, por ejemplo, ya en muchos lugares está prohibido que se les diga, ¿qué es? Nació niña. En muchos lugares no le puedes decir eso, porque qué tal si ella decide ser niño o ser género X, sea lo que quiera. O al rato se le ocurra decir, es que, miau, soy un gato dentro de un cuerpo humano, ¿verdad? Y si llega a esta locura, hoy día ya se llega a esta locura. Hay gente que allá está eso. El desorden del sentido común de las cosas del Todopoderoso. Cuando vemos un ave que dice, ya me enfadé, ahora quiero ser cocodrilo, pasamos a ver los cocodrilos a un río, ¿verdad? Que está ahí ya entrando a la provincia de Punta Arenas, ya entrando ya a la costa, y se detiene el hermano Alonso y se vengan, aquí es un primer lugar turístico, vamos a ver, y están los cocodrilos ahí, ¿no? ¿Qué ave se le ocurre decir, ya no quiero ser ave, voy a bajar y ahora es que soy un cocodrilo dentro de un ave? Y se mete, ¿no? Entonces el cocodrilo va a decir, bienvenida. El sentido común del orden de las cosas del Eterno, es decir, cuando la misma naturaleza se altera tanto, es decir, cuando la misma naturaleza puede permitir siquiera levadura, ¿no?, en sí mismo. O sea, el león no va a decir, ya me cansé, pues ahora quiero ser un elefante, o una jirafa, ¿no? Y se sienta jirafa. Es decir, toda esa cosa es la cosa más loca que podríamos pensar de la naturaleza. La pregunta, ¿cómo el ser humano pensante se le ocurre hacer cosas tan locas, tan enfermas?
y no se declara insano mental, pero insano espiritual sí lo es, y esto es más problemático. Cuando vemos en la Escritura levadura, ciertamente lo primero que pensamos es todo lo que emana de nosotros, ya hablamos de las actitudes, hablamos de la respuesta en nuestro ser, en todo lo que nos afecta, en todo el control, el dominio propio, ya hablamos de teología, ya muchas levaduras por todas, pero de pronto nos encontramos con esta masa leudada también en el mundo, que es toda esta filosofía, y que lamentablemente, y otra vez recordando, cómo afecta a los chicos, ¿verdad? A nuestros hijos. Sobre todo a los más pequeñitos, los más vulnerables, son las ovejitas más vulnerables que, imagínense en un redil, están chiquitas ahí, y el lobo afuera. Por eso también, fíjense qué interesante, cuando en el Brit Hadashah, e incluso en los profetas, habla de lobos vestidos de oveja. Es decir, el lobo se tiene que hacer una transformación de su naturaleza para hacerse ver como una ovejita. Y desde afuera decirle, ve a la ovejita, ven, decir como que mira, vamos a pasear, vamos a salir, salte del redil, no importa, y no hay problema, llama a tus amiguitos, llama a los otros, y mira. Es decir, tiene que cambiar su naturaleza. Esa es una levadura, ¿no? Tiene que ponerse una levadura, para transformarse, y entonces alterar, y obviamente eso ya es engaño, eso ya es mentira, eso ya es trampa, eso ya es malicia. Por eso Shaul de Tarso menciona esta palabra, bueno, traducida al español dice: celebremos pues la fiesta con panes sin levadura. Esa levadura dice de maldad y de malicia, ¿verdad? Antigua levadura de maldad y de malicia. Dice, celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sinceridad y verdad. Cuando hacemos este tipo de salidas, yo cuando andamos fuera, incluso en el mismo México, que aunque de pronto conocemos nuestro territorio, entre comillas, ¿verdad?, políticamente hablando, o geopolíticamente hablando, a veces nos metemos en lugares en donde no podemos confiar en toda la gente. Llegamos, ya ahí en los cocodrilos llegamos a un lugar y una persona le dice a Alonso, ¿a dónde van? Y eso, yo te recomiendo tal lugar porque acá está feo y que la delincuencia y que no sé qué. Y a veces parecen buenas intenciones, pero de pronto uno puede pensar, pero ¿qué tal si su recomendación aparentemente buena tiene un camino diferente? Y a lo mejor hay alguien que está esperando allá, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿sabes qué? Ahí va este auto con estas placas y esto, y agárramelos ahí entrando, y uno no sabe. Uno no sabe porque el mundo lo ha cegado, lo ha leudado, el maligno, con todas estas cosas. Hablábamos también de cómo en Acapulco es, ¿verdad? Vamos a la playa de Acapulco y rápidamente llegan todos los acapulqueños ahí, todos son puros costeños, son nativos de ahí. Vendimia y todo, y venden esto y venden lo otro, y incluso nosotros los que somos locales, somos de México, cuando vamos ahí, los vemos hasta a veces raros, así como que hay aguas, porque no vaya a ser que estén checando algo. No sabemos, vivimos en un mundo donde no podemos decirle al mundo, estamos celebrando la fiesta, es decir, como seres humanos, con panes sin levadura de sinceridad y verdad, porque en el mundo hay gente que no sabemos. Ya lo decía Enrique Hochstrasser, ahora sí ya lo dije bien, Hochstrasser, ahora sí ya lo dije bien, es su apellido. Siempre le he dicho Hochstrasser, pero es Hochstrasser. Ya lo decía, somos seres humanos y mientras el mundo nos tiene en su cueva, el ser humano es muy fácil de engañar, ¿verdad? Es muy hábil. Ay, parece como si fuera todo realidad, ¿no? Y tanta convicción en las palabras que, no, pues este cuate parece que sí es de palabra, ¿no? Y resulta que está la trampota ahí, ¿no? Es decir, todo esto. A lo que voy, pues, es cómo el Eterno ha puesto en la naturaleza, en los lugares, hasta las mismas personas, un sentido común de la realidad que a veces en algunos lugares todavía se conserva. Hace unos días aquí fueron la segunda ronda de elecciones, ¿verdad? Para definir finalmente el gobernante, ¿verdad? Aquí estoy para confirmar con Olga, a ver si voy bien, porque no conocemos bien
No conocemos bien aquí el ámbito político, lo único que conocemos es de que creo que es el país mejor calificado en Latinoamérica democráticamente hablando, y sobre todo por las rondas que hacen y todo esto. Pero con todo y eso hay una división en Costa Rica del pensamiento. Y aunque todavía la gran mayoría de las personas, aparentemente, porque lo que pasó en las elecciones fue todo lo contrario, pero aparentemente, como en muchos países, todavía lo tradicional, que viene del sentido común de las cosas que el Eterno puso, aunque tradicional no siempre quiere decir tradición de los hombres, lo tradicional es la moral, ser morales. Pero ha venido una influencia tan grande, humanista, que el Partido Liberal finalmente ganó las elecciones y su temática y su bandera es apertura a todas las ideologías, apertura a las minorías y finalmente abrazar al género X. O sea, ya libre, introducirlo sobre todo a las escuelas, hacer que esto los hijos, los niños lo crean, que puedan aceptar los pecados. Bueno, ellos le llaman, puedan aceptar la diversidad de género. Pero básicamente, bíblicamente es todo lo contrario, que el hombre pueda aceptar el pecado, que pueda reconocer el pecado, incluso que pueda apoyarlo. Ese es el humanismo, eso es lo que vamos viendo. Porque yo, desde que llegué a este país, y en los pocos lugares a lo mejor que hemos andado, y ahora que fuimos a este lugar, en porcentaje per cápita, he visto casi nada a comparación de México en homosexualismo. De verdad. De verdad. Y eso que ya estuvimos en San José, fuimos al mercado, anduvimos en algunas calles, fuimos al súper, andamos por ahí en las calles, y con todo y que ganó el Partido Liberal, desde que llegamos, incluso en el aeropuerto, en las tiendas, ahí, porque ya en México, por ejemplo, tiendas de autoservicio, todo esto, ya está un 60%, 70% de personas del género X, ¿no? Porque ya no sabemos cómo decirle, simplemente género X. Y en este país todavía se alcanza a ver esa parte moralista. Digo, en el grueso de la población que al menos yo he visto, ¿no? No hemos andado en todos lados, pero sí pasamos por Cartago, pasamos por San José, hemos andado aquí en Alajuela, pues en toda esta zona, ¿no? Básicamente que se unen 4 provincias, ¿no? Básicamente en lo que es San José y sus alrededores, Heredia y Cartago. Fuimos al volcán también, vimos gente, o sea, pero de veras, casi nada a comparación de México con el género X. Porque a veces simplemente se nota, ¿no? Y las personas cuando ya todo eso, ¿no? Para los que preguntan, estamos de visita con los hermanos en Costa Rica. Aquí venimos a pasar Pesaj y Matzot. Nos están preguntando por ahí. Sin embargo, en la medida que vamos hacia el norte, no sé hacia el sur, no sé cómo sea en todo Centroamérica, no sé en Sudamérica, pero en la medida que vamos hacia el norte, del centro del país, en México hacia arriba, occidente, Guadalajara está infestado del género X, porque no sé finalmente qué se declara, ¿no? De ahí hacia arriba, y Estados Unidos ni se diga, ¿no? O sea, por todos lados. Enrique aquí es testigo ahora que ha estado trabajando allá de cuánta cosa ve allá, ¿no? O sea, una cosa espantosa que nadie quiere andar con sus hijos ahí y elegir esos lugares para vivir, ¿no? O sea, unas cosas que dices, prefiero irme a Centroamérica y encerrarme en un pueblito de esos en donde la moral, al menos, aunque sea por tradición, todavía subsiste. Las grandes ciudades están infestadas. Las grandes ciudades son las que se han pervertido, ¿eh? Todavía en los pueblos de las afueras de todos los estados, la gente se guarda entre ellos. Se guarda, fíjense nada No más. aceptan nada de nadie. O sea, Sí. las personas que Son celosas de su forma de vida. sí, son tradicionales. Son tradicionales. O con una moral. Sí.
fuerte, ¿no? Sí, buenas costumbres, al menos buenas costumbres y tradiciones al menos han guardado. Y déjenme decirles que muchas, aún que vengan de la religión, se han anunciado. En la religión vienen de la Biblia en realidad. Por ejemplo, aquello que en algún momento el cristianismo anunció de moral, no es porque el cristianismo lo anunciaba, es porque lo toman de la Biblia. Pero fíjense cómo lo tomaron de la Biblia y hoy día cómo ya lo están dejando salir de sus manos. Hoy día ya en las iglesias ya están aceptando todo esto, ¿no? Dice Wilmer Olaya, aquí en Canadá es terrible, dice Giovanna, Chile es una infección total, fíjense nada más. Argentina es terrible, es decir, Sudamérica también tienen problemas. Dice Jimena Arce, pues acá en Chile es la moda, todo lo copiamos a Estados Unidos, no es diferente a México. México también cuando abrió sus puertas al extranjero entró todo eso. Daniel Olivera dice, ahora se está debatiendo el aborto. Eso es algo también, por cierto, aquí, que el Partido Liberal también había propuesto, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. En México ya es un hecho, en la Ciudad de México creo, ¿verdad? Nada más, no sé ni si ya es legal, el matrimonio gay también es legal, la adopción de gays también es legal, de adoptar hijos, etcétera. Entonces, dice Adam Guanetl, Enrique, te invito para acá al sur de California. Bueno, hasta invitaciones están saliendo aquí, miren. ¿A qué, verdad? Dice, sí, ¿verdad? No da paso sin guarache, dice. Dice Jimena Arce, de hecho una película chilena se aseguró, muchas gracias, el Oscar al ser la protagonista una mujer trans. Fíjense nada más. Luis Rivera dice, a mí si todo me va bien en 3 años me devuelvo a mi país, volveré a los montes, dice Luis Rivera. Bueno, pedofilia, cosas, dice aquí del fútbol, bueno, varias cosas. La vida del campo es muy tranquila, dice por acá. La verdad es de las cosas es de que todavía en las regiones alejadas de las ciudades es mucho mejor. De hecho, en algunos lugares, por cierto, prefieren sacar a los extranjeros antes de que sus costumbres cambien, ¿verdad? En México, lamentablemente, a veces impera tanto la religión que, por otro lado, se cierran mucho por el fanatismo religioso. Pero hoy día, al menos, con el modernismo, por lo menos ya son tolerantes. Por ejemplo, nosotros, como creyentes, podemos vivir en Aguatepec o en Ocotepec, y aunque son muy religiosos, pues ya no se meten, ya ellos se dedican a lo suyo. Pero tampoco nos andan persiguiendo en el sentido de que ahora le vayamos a la Saturnal y esas cosas, ¿no? O sea, pero, por otro lado, la tradición y las costumbres pues son buenas porque no vemos tanto sodomismo como en las grandes ciudades, ¿no? Guadalajara, por ejemplo, es un lugar donde dijimos ya tenemos que salir de esta ciudad. La Guadalajara es la ciudad segunda más grande en México. Poco más de 4 millones de personas solamente en la Ciudad de México. Solamente en la ciudad de Guadalajara, más de 7 con sus zonas metropolitanas, más de 7 millones de personas, y el famoso destape, la famosa aceptación del género X y todo esto, ya saben, el asunto de que empezaron a salir de los closets y salieron y en Guadalajara sale uno y a cada 5 minutos ya ve cosas extrañas. Tipos besándose, mujeres de la mano, pósters, o sea, promociones, que la marcha de quién sabe qué, o sea, en Guadalajara y la Ciudad de México igual, yo creo hacer lo mismo, ¿no? Se está sodomizando todo este asunto. Dice Sara Ferrer, en Uruguay ya hay un diputado trans, fíjense. Aquí en México, allá en México también, había entre los diputados, ¿verdad? Entre la Cámara de Diputados y Senadores creo que había también gente así, ¿no? Dice Lorena Zamora, en Montreal está el Gay Village, un barrio terrible. Fíjense, un barrio. Aquí en Colombia, hasta hace poco legalizaron el matrigay. Fíjense nada más. ¿Qué matrigay? Eso ya... Como es una aberración, el matrimonio gay ya están inventando sus propias formas de unirse, ¿verdad? Matrigay. Creo que va por ahí.
Bueno, dice en Estados Unidos está en el grupo de transexuales leyendo a los pequeños libros en las librerías públicas y los están invitando a las escuelas a leer a los niños. Fíjense nada más. Dice Jimena, como los días de Sodoma en todo el mundo, definitivamente. Así que imagínense, y esto es peor todavía. Yo pienso que que la levadura de las religiones, ¿verdad? Porque todavía nuestros hijos, aunque por ejemplo aquí en Costa Rica los hermanos que es obligatoria la escuela en lugares que el Estado ha autorizado, ellos cuando llegan y los están examinando, están viendo y acomodando las cosas que deben de acomodar, ¿no? Aún con eso, en el caso de la religión, por ejemplo, no es una cosa que la estén metiendo o imponiendo o que salga uno y vea todo el tiempo carteles de la religión, ¿verdad? De la iglesia. O sea, eso ya como que ya en los templos ya se encargan de eso, ¿no? Pero en el caso de la degeneración esto sí se ve en todos lados. O sea, es decir, en ciudades donde ya ha avanzado esto, no están escondidos en templos, están ya afuera en todo el mundo. ¿Está en la ropa? En la ropa. La ropa Gap. GAP significa gay and proud. ¿Gay qué? Gay and proud. And proud. Maricón y orgulloso. ¿A poco? Gay y orgulloso. Gap. Ah, no sabía eso, fíjense nada más. La ropa Gap dice gay Gap. and proud, es un acróstico. Sí. La ropa Nike, ya los colores que están usando en sus tenis, ya es para el género. Ah, sí, la Nike siempre ha apoyado el homosexualismo. Un catálogo de qué es el hetero, qué es el hombre sexual, qué es Sí. drag queen, en fin, todo. Drag eso, ¿no? queen, Sí. todo, sí. O sea, ya está bien trabajado, bien planeado. Ya es una, Hay muchas marcas que apoyan, por cierto, todo el movimiento ya este. es una corriente que está Sí. saliendo del closet, como dice. Sí. Un río, Sí, tremendo. ya, Imagínense nada más. Sí. Es decir, ahora que hemos andado aquí, que salimos, yo reflexionaba eso y pensaba en eso y decía, ¿cuándo el orden natural de las cosas que el Eterno ha hecho en las aves, en los animales, en todo eso, se descompone? O sea, no se descompone. Es el hombre el que por el pecado, por la desobediencia, la transgresión, se descompone solo y decide tomar malos caminos, ¿no? Yo prefiero, aunque hoy lo califiquen o lo ataquen como estereotipo, que mi niña ande de rosa y mi hijo ande de azul, por ejemplo, ¿no? Muchos atacan, no, que eso está estereotipado, que no sé qué. De hecho, una de las cosas que le decía a mi esposa, porque de pronto decía, a ver, ¿qué respuesta se podría dar, no? Le digo yo, por la frecuencia de los colores, por lo menos. Por lo menos la frecuencia de los colores, ¿no? Es un color suave y un color fuerte, ¿no? Supongamos que no hay explicación y supongamos que no se tiene que imponer tampoco, pero a lo que voy es, el hombre en un momento dado, incluso por la influencia de la misma escritura, da este estereotipo. Ya sabemos que cuando sale un hombre, a lo mejor no con esos colores, pero con los cortes entallados que hoy hacen, ¿verdad? Y a lo mejor con pelo largo y a lo mejor oliendo a las cremas esas que usan las mujeres y este asunto del metrosexualismo y todas esas cosas. ¿A poco no? La hermana, por ejemplo, Olga, que tiene un poco más años que nosotros y tocó vivir otra generación, cuando ve esas cosas, ¿qué piensa la hermana? Algo está mal, ¿no? Choca. Porque incluso antes nuestros abuelos y todo eso, con todo y lo que la religión les enseñaba, pues eso era juzgado fuertemente, ¿no? Eso era juzgado fuertemente. El otro día no sé... Ajá. Por ejemplo, en México ya ve que se pintan el pelo, Ah, sí. colores, de esto, del otro, y ya no saben, como dice usted, o sea, no saben si es hombre o es mujer. Sí. Sí. Ya, porque incluso ya no solo eso, hoy día hasta se inyectan hormonas para cambiar el cuerpo, ¿no? Para que se conviertan como mujeres. El otro día no sé quién estaba hablando, creo que Enrique
Decía, hoy día en el grueso de la población por lo menos hay una persona de este tipo en cada familia, ¿no? Alguien Lo estaba comentando, creo que alguien lo estaba comentando, no sé quién. Ok. Y yo pensaba, mi familia, yo al menos en la zona de Guerrero, estos lugares que son muy tradicionalistas, son muy machistas, los califican como eso porque tradicionalistas, porque las cosas esas, o sea, veo a una persona así, o sea, lo despedazan, o sea, comenzando, sí, vara y sabes qué, y lo exhiben y te cambia y te corriges o te corriges. Como que en México, por ejemplo, hay regiones, ¿no? Hay otras en donde ya hay 2, 3, 4 en la familia y no les importa, ¿no? Lo promueven. Pero lo que iba es esto. Ciertamente y definitivamente, como yo lo he mencionado y mi esposa lo ha mencionado, por otro lado, ese rigor exacerbado y sin ningún sentido santo bíblico ha traído como resultado pues también un machismo, ¿no? Que no solamente tiene celo de lo que es natural, sino exagera demasiado y se va incluso al sometimiento de la mujer, por lo cual en siglos pasados pues la mujer viene y dice, espérate, ¿no? Y nace el feminismo, ya sabemos, y es un problema de todo, y entonces ya empieza a dividirse la sociedad y se van a los extremos, ¿no? Pero a lo que voy es, pero si se hubiera encauzado todo esto bien y al menos eso que es tradicional, o al menos en algunos lugares todavía tradicionales, la pregunta es, o el planteamiento es, ¿qué sería mejor todavía hasta estas épocas? Aquí, por ejemplo, comentando con los hermanos en Costa Rica, con todo y que uno de los partidos, el Partido Conservador o Partido Cristiano, con todo y las lenguas y todo lo que sea, pesando en la balanza, aunque por ahí hacían alusión a los dos partidos son un problema, ¿verdad? Y hasta se podían asociar como el cáncer y el SIDA. Pero ¿qué prefieres de los dos? O sea, ya las dos cosas son malas de por sí, ¿no? Pero ¿qué es lo menos peor? Ya, de hecho, ya llega la sociedad y en México también decir, ¿qué es lo menos peor? En México, por ejemplo, ya hay muchos que están diciendo qué es lo menos, porque todo lo que está ahí lanzándose a la presidencia y al ejecutivo y al judicial en México, no hay solución por ningún lado, pero por lo menos dicen que es lo menos peor también. Y la gente ya está fastidiada de un sistema todo corrompido. Aquí nos contaba Mauro que aquí ya pasó el asunto de lo corrompido, ahora está en el asunto con lo moral y lo inmoral. En México hay de todo también, ¿no? Pero parece que pasaron un periodo donde exhibieron toda la corrupción y fue así. En México estamos en ese momento ahorita, en donde ya la corrupción, ya lo otro ya no importa, pero la cosa es sacar lo que está corrompido, ¿no? Pero lo que voy es que entre todas estas cosas el mundo al menos está decidiendo, pero ya ni siquiera en el sentido común de las cosas, ya el mundo ya no decide por eso. Es decir, lo moral, lo decente, lo ético, lo decente ya no le interesa. No le interesa. En México al menos ya eso ya lo entregaron y ya la gente votó. El único partido allá del centro, que es el del Yunque, muy pegado al catolicismo, nada más porque son católicos, es que defienden la moral y defienden el derecho a vivir, no aborto. Aunque dentro de sus militantes pues hay de todo, ¿no? Pero ya el grueso de la población no le interesa eso. Eso como que ya, es decir, no pueden decir, no, ¿sabes qué? Preferimos la moral, preferimos que siga todo como antes y que se respete al niño y a la niña como son no, ya no les interesa eso. Ya cada quien que haga lo que quiera, ahorita ya están más ocupados en otros intereses. ¿Por qué? Porque el humanismo ya entró como una levadura potente y ya leudó en esta parte a estas personas, ¿no? Les está ganando, es más, como el humanismo pega en las emociones, en los sentimientos, pega en una aparente razón que gana a la emoción.
entonces dan su brazo a torcer. Y dice, y tienen que aflojarse, ¿no? Y decir, bueno, sí es cierto, bueno, y empiezan, está bien, y pues ya lo entregaron, ¿no? Entonces, la reflexión es una levadura más en este mundo que es muy potente, que está creciendo rápidamente, que está leudando a la sociedad y que por supuesto la cual nosotros tenemos que estar protegidos y protegiendo a los nuestros, a los niños, a nuestros hijos. Allá andan los niños, siempre cuando yo los veo el sentido común del Eterno aquí en ellos. O sea, ¿quién puede negar el sentido común que el Eterno ha puesto en el orden de Él? Es decir, vemos a los niños, vemos a las niñas. Vean la creación tan hermosa del Eterno, su delicadeza, sus movimientos, su forma, su voz. Tan sencillo como eso, ¿no? Las escuchan y dicen, es voz de niña, es voz de niño, rápido. Voz de mujer, voz de hombre. O sea, ¿cuándo las cosas naturales del Eterno así se cambian tan? Es ridículo cuando ven a un hombre, ¿verdad? Que dice, soy una mujer adentro de un cuerpo de hombre y finge la voz de una mujer y uno se da cuenta rápido, ¿no? O sea, es ridículo. El ser humano no le importa la ridiculez. De hecho, cuando ya es insano espiritual, dice la Escritura que su mente está cauterizada. Ya no hay forma de reacción. No hay forma de discernir, ya no hay método. Lo único que da por hecho es lo que el engañador le hace pensar. Así de sencillo. Dice Lorena Zamora acá, dice, en Canadá querían que los trabajos de verano tuvieran un contrato de trabajo en donde al firmar aceptaran el trabajo y también el favor hacia el aborto. Fíjense nomás, Canadá. Dice Jimena, los estereotipos pueden causar daño también, pues si por ejemplo un niñito le gusta el color rosado y dice no, eso es de niña, y el niño le gusta, aunque trate de evitarlo, luego dicen pues entonces soy niña. Y dice que a los 5 años dice, ya saben qué género quieren ser, fíjense. Entonces, así es, el asunto no es, por eso les dije hace rato, el sentido común de las cosas del Creador, eso es lo que importa. Los estereotipos vinieron después. Es decir, los estereotipos mal usados y mal tratados definitivamente hoy día ya por el humanismo han causado todo esto. Pero por ejemplo, el mismo sentido de las cosas, de la creación del Eterno, nos hace ver, por ejemplo, y bueno, es que por ahí hubo, por cierto, un israelí, no me acuerdo cómo se llama, no sé si alguien se acuerda. Yo la verdad, yo ya no sé si era él o ella, pero una cosa trans de no sé qué, como mujer, pero con barba y vestido de quién sabe cuántas cosas, una cosa así espantosa, andrógino de no sé qué cosa. Ajá, pero estaba bien barbón, tupido. Pero cuando uno ve a un trans más mujer que hombre, entonces, pero con barba tupida, ¿qué uno qué piensa? Pues tiene que ser hombre, ¿no? Es decir, si vemos un orden natural de las cosas, no vemos una mujer llena de barba, ¿verdad? ¿Ustedes han visto una mujer llena de barba así como hombre? O sea, no. Hay mujeres que por una u otra razón, bueno, hay vellosidad y todo eso, pero no es como el hombre que tiene esa apariencia, ¿no? Hasta la fisionomía, ¿no? Lo digo, en algunos lugares, en los pueblos latinos, la fisionomía, totalmente, ¿no? El orden natural de la creación del Todopoderoso. Dice aquí Wilmer, no era trans, era trash. Yo no sé qué es eso. ¿Qué es? Basura, trash. Hay un punto aquí que es un punto fino entre todas estas circunstancias que nos rodean y la basura que está presente y que mengua y leuda cuando se trata de nuestras familias. Se trata de nuestras familias. Cuando se trata de un ser amado. Sí. Cuando se trata de una hermana, de un hermano, de un hijo, de un pariente, de alguien cercano.
donde el engañador toca esas fibras emocionales y sentimentales. Sí. El vínculo que te une la sangre. Sí. Que es muy fuerte. Exacto. Y donde el bombardeo de que pues el amor, ¿no? El amor que uno tiene por sus seres queridos, pues no mengua, aunque sea lo que sea, ¿no? O sea, porque ¿cómo yo podré decirle, o sea, a un hermano, a mi hermano de sangre, Sí. Así, o sea, va a estar siempre, es mi hermano para siempre. Claro. Y allí, claro, ¿hasta dónde tenemos que decir, mi hermano, pero de aquí no pasas? Sí. O sea, hasta aquí es... ¿Cómo marcarle un límite, no? No sé. Porque no puedes, cuando le predicas, ay, no, ya vas a empezar y sentencia y déjame en paz y entonces en esa pelea pues prefieres convivir, ¿no? Sí. Pero ¿qué tipo de convivencia? O sea, con mis hijos. Habría que aceptarla, ¿no? O sea, ya cuando se trata de tus hijos, se trata de ti, entonces ahí ya no, pues, ¿no? Claro. Pero antes juzgamos que lo castren y que lo saquen y que lo jueguen y que lo maten y que no, el desgraciado, todo lo que decimos. Sí. Ya cuando estamos nosotros, ¿soy tu hijo? Entonces es donde... Lo piensas, ¿no? Pues donde ya debemos de discernir muy fuertemente y de decir, pues, ese es asunto donde hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí, de esta parte, hasta aquí es mi hermano y de aquí, perdóname, pero pues mi hermano es el que hace la voluntad de mi padre, ¿no? Claro, mi sí. familia, mi hermano, y que dice exactamente, y es donde uno flaquea, porque el amor de madre, el amor de hermano, el amor de hijo trasciende más allá de ese inexperiente. Y hay muchos ejemplos, hay muchos de estos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, de la firmeza es donde donde el Eterno luego la premia, ¿no? Que el Eterno no lo tolera. Sí, eso es importante porque comentaba aquí Enrique que es muy difícil, digo, los que no escucharon, cuando esto aparece en un cercano, dentro de la familia, y aquí es donde va el punto que yo mencioné desde un principio, cuando sobre la instrucción, sobre la Torá, sobre lo que el Eterno quiere, sobre toda la Biblia, sobre todo el orden que el Eterno creó, viene el humanismo y afloja el corazón. Y entonces en donde había límites de celo, donde había cercos de Torá, se tienen que quitar. Hay muchos casos, por cierto, y las películas estuvieron trabajando mucho con esto, las escuelas han estado trabajando mucho con esto, el humanismo en todo su esplendor, justamente para eso, para hacer que esa filosofía humanista y tal cual lo dice el Eterno por medio del profeta, engañe el corazón porque engañoso el corazón más que todas las cosas, y entonces lo agarre de ahí para decir, no, lo malo es lo otro, juzgarlo, decirle que está mal, decir que eso es pecado, o sea, y entonces ya es cuando la gente cae. Ciertamente, incluso hay muchas películas hoy día, series o yo que sé, tanto en la pantalla grande, mediana y chica y hasta en el celular, la más chiquita, en donde cada vez están poniendo casos en donde las familias finalmente hacen y proyectan en donde tienen que aceptar, sí, ay, el amor es lo más importante y así todo, y entonces ya, y toda la familia ya acepta el pecado y entonces ya, así como que... De acuerdo, y ahí es donde uno, como el ejemplo muy claro que se dio entre nosotros, pesa, ya las personas estaban aquí adentro. Sí, exactamente. Sí, eso fue. O sea, el Eterno dice así, Claro. y te aprecio como persona, eres un ser humano, sin embargo, hay una ley superior y esa es la que vamos a obedecer, porque esa es la que nos lleva a nosotros, Claro, al Eterno, claro. y nos lleva a la obediencia. Así es. Todo tiene orden y como dice aquel gran sabio, todo tiene su tiempo. Y todas las cosas que se quieren debajo del cielo tienen su hora. Fíjense nada más.
un orden que el Eterno ha dado, ¿no? Me parece que en estos casos el Ruach nos indica hasta dónde puede uno convivir con su familia, con ese familiar, ¿no? Sí. Porque son ciertamente personas, tienen un trastorno, tienen un mal espíritu, tienen una degeneración moral, ética, espiritual, hay un demonio aquí adentro, hay algo que no sabemos qué es, pero no puede entrar en el juego de en todas las ocasiones, porque en algún momento va a salir ese deseo desordenado de esa persona. Sí. Y es cuando hace mucho daño. Y si se alimenta, pues peor, ¿no? Porque así han entrado personas que empiezan a tocar a personas. Claro. Y estoy tocarlas físicamente, dentro de iglesias, dentro de la familia, que es las que siembran ese espíritu, ¿no? Que se traslada, hay una transferencia de él. Y no se puede, definitivamente, con tristeza lo digo y todo, pero no podemos ni siquiera tolerarlo, ¿no? Y estar muy seguros de qué estamos haciendo. Claro. Porque de otra manera ponemos en riesgo nuestras familias y nuestros amigos. Claro. Así es. Voy a leer aquí algunos comentarios porque están comentando también aquí. Dice, por ejemplo, Franco y Paola, dice: pertenecimos a una iglesia moderna, yo era músico de ese lugar y a la salida de la iglesia los jóvenes se iban a predicar a los bares y bueno, ahí caían en fornicación y en borrachera. Fíjense nada más, o sea, quitan su límite. Antes era todo lo contrario, las iglesias tradicionales, por lo menos, buenas costumbres había. Con todo y tradición, lo que se le llamaba buena costumbre que venía de la Torá, por lo menos existía. Ya después, cuando le quitas ese cerco, se brincan las ovejas y al rato, ya parecen, bueno, perdón la palabra, ¿verdad? Pero ya parecen zorras, en vez de ovejas. Porque andan... Ya no los detienes. No, ya no, y además les gusta ser zorras, o lobos, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el maligno viene y mete el humanismo y engaña, y entonces ya la oveja dice, no, yo ya pertenezco a la vida salvaje. Por cierto, hace tiempo, ya tiene más de un año, más de 2 creo, que nos visitaron unos hermanos y me hicieron una pregunta sobre algo de esto, y hice un comentario porque nos dimos a la tarea de analizar una película que se llama Zootopia. Es una caricatura para niños. Es una película que está altamente trabajada justamente para proyectar el género X, para aceptar cualquier cantidad de aberración, para ir incluso en contra del alineamiento del Eterno, e incluso trae un mensaje ahí para tomar la figura del león que en la Biblia lo marca como una figura de poder, del Mesías, todo eso, para distorsionarla con la oveja. No sé quién haya visto esto y quién le haya puesto atención. Zootopia es de animalitos, caricatura para niños. Parece todo inocente, muy bonito, que los animalitos y muchos... Pero no, está llena de veneno humanista. Llena de veneno humanista. Aceptar la aceptación. Al final de cuentas, entra todo el asunto con... Fíjense nada más, todo el asunto entra con que el orden y el sentido común de las cosas que el Eterno creó no tiene por qué ser así. Dice, ¿por qué el león tiene que ser salvaje? Y la película se centra en una conejita, porque una coneja tiene que llevar su orden. No, ella quiere ser policía y quiere estar en medio del rinoceronte y del elefante luchando contra el mal. O sea, desde el principio hasta el fin es un desorden de las cosas y es una introducción humanista de la filosofía del género X, finalmente, ¿no? Dice por aquí, hace tiempo, mi amigo dice, en vez de sacar a bailar a una mujer, sacó a un X, fue horrible. En las escuelas elementarias, dice, ya visten a los niños el género que sienten que son. Dice nada más. Dice, ¿por qué si los gays les gustan los hombres se visten de mujeres? Dicen. Bueno, hay otros que dicen, hay un comentario que por ahí vi que decía, ¿por qué las mujeres que les gustan las mujeres buscan mujeres que se parecen a hombres?
también, ¿no? Muchas veces así pasa, ¿no? Buscan como mujeres así como hombreadas, ¿no? Como masculinizadas. Hombres femeninos, mujeres masculinas. Exactamente, una cosa así. Y transgiversa. Tergiversación totalmente. Dice por acá, nosotros enseñamos a sus hijos lo que es normal. Bueno, el transexual israelí se llama Sharon Cohen. Philo Cohen. Ella es transexual, ya cambió Sí, sexo. sí, transexual. Y dice, representó a Israel en el Eurovisión 1998 y se hace llamar Dana International. Ahí está. Gracias por el dato. Ese es el tipo que me refería. Un transexual, obviamente afeminado, no sé qué, y con la barba así bien pintada. No crecida, pintada, pero así una cosa totalmente en contra de todo el orden y sentido común del Eterno. Por eso les mencionaba al principio la visión de Daniel. O sea, no vemos nunca en la visión de Daniel un Mesías afeminado, incluso como lo pone el mismo catolicismo, que pone a un tipo así bien grecorromanote, ¿verdad? Con el pelo güero así bien lazo, así con ¿verdad? Y con unas facciones así bien delicadas, y tú dices, si el Mesías era de origen semita, dentro de los pueblos semitas, o sea, tú ves los rasgos, las características, ves, pero ves un Mesías, y bueno, ya sabemos que cuando lo pinta Leonardo da Vinci, es él, pinta a su compañero homosexual, a su pareja, en el Jesús del, ¿cómo se llama el del corazón? ¿Cómo se llama el Sagrado Corazón? Ajá. Es una película que tiene una casa medio trastornada, ¿no? Así como entre... Sí. No sé, ajá, y con los gestos así bien como sexuales, ¿no? Sí, así lo ponen. Sí, así lo ponen. Entonces una cosa, de veras, el mundo, ese es el enemigo que ha metido totalmente trastornado. Miren lo que dice la carta de Shaul de Tarso a los romanos. En el capítulo 1, todos conocemos esto, hablando de cómo él exhibe la conducta del hombre en tiempos pasados. Dice, voy a leer del 17 en adelante, porque en él es revelada una justicia divina, de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Porque la ira del Todopoderoso se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que el Todopoderoso es conocido es evidente para ellos, pues el Todopoderoso lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y además el orden de las cosas y toda la armonía, agrego yo, entiéndase por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, hasta el orden de las cosas. Porque habiendo conocido al Todopoderoso, hablando de los hombres que se corrompieron, no lo exaltaron como al Todopoderoso, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron el esplendor del Todopoderoso incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Por eso el Todopoderoso los entregó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus mismos cuerpos entre sí. Es decir, cuando el Eterno ve que el ser humano se entrega a todos sus deseos carnales, a todos sus pensamientos, tergiversaciones, locuras, sentimientos, emociones, de todo, y no reconoce el Eterno, no reconoce la creación, no reconoce el orden y el sentido común de las cosas que Él pone, su eterno poder, la maravilla, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, la gran diferencia. Y cuando desecha todo eso, dice que el Eterno dice, pues si quieres vivir como tú quieres vivir, te dejo. Y dice, se entrega a todo tipo de pasiones. Estos cambiaron la verdad del Todopoderoso en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso el Todopoderoso los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus hembras cambiaron el uso natural, fíjense nada más, por el que es contra naturaleza,
Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las hembras, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones. Romanos 1:27 estoy leyendo. Y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer al Todopoderoso, el Todopoderoso los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores del Todopoderoso, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento del Todopoderoso, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Romanos 1, estoy leyendo ya del 27 al 32. No solo los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Hace tiempo vi una nota de unos homosexuales que no me acuerdo si fue en algún lugar de Estados Unidos. Porque el alegato de ellos es: mira a las parejas heterosexuales, dicen ellos. No salen de pleito, él la golpea, los hijos descuidados. O sea, su excusa es esa: mira, no funciona. Nosotros les vamos a dar verdaderamente el amor. Y empiezan a salir notas, par de homosexuales que adoptaron un hijo, Sodoma en su casa. Abusado el hijo, cosas enfermas, todo. Los exhibieron, dijeron un sodomismo al hijo, lo trataron así asado, le hicieron esto y lo otro, o sea, al niño. Y no solo eso, entra el tema cómo se tratan entre ellos. Hay un índice altamente superior, diferente a las parejas heterosexuales, que les llaman pues a las normales. En las parejas homosexuales, que entre ellos, aunque se casan o aunque no se casen, que se prometen amor eterno, son infieles, son mentirosos. Cuando se agarran con todas las ganas del mundo, o sea, entre ellos se pelean, o sea, son fieras. O sea, la verdad es de que ellos, eso que dicen que no, que dos homosexuales pueden adoptar un hijo y amarlo como no lo aman los heterosexuales, y sus comunidades viven una linda comunidad sin ningún problema, no, o sea, son gente que entre comunidades son perversas, son mentirosas, se trampean, se estafan, se golpean, o sea, horrible, o sea, no hay nada sano en realidad. Esto es lo que dice la Escritura hace 2000 años, que Shaul de Tarso había mencionado de hace otros 2000 años. Es decir, y eso ya había dado fruto hace muchos siglos. Y está hablando Shaul de Tarso desde la época antediluviana, postdiluviana y de Sodoma y Gomorra. ¿Se dieron cuenta de la lista de cosas que pone aquí Shaul de Tarso? Perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuración, detractores, aborrecedores de Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. Todas esas características ¿dónde están los millennials? Todas esas características están en los millennials, dice. Desobedientes, altaneros, maliciosos, soberbios, agresivos, retractores, despiadados, o sea, es una desobediencia. Nada más no les das por su lado. Ah, sí, se prenden, se encienden. Están como ovejitas, pero a la hora de que sí. Uy, hasta uno se detiene y dice: no es posible. Sí. Es una lista que debemos de tener vívida para ver qué levadura hay, porque se manifiesta en todos. Claro. En la mayoría hay una, o es envidioso,
Siempre está algo ahí. Soberbio, malediciente, desobediente. Es una lista larga. Esos son los antifrutos, digamos, ¿no? Y otra vez, cuando entra el humanismo, que ablanda el engañoso corazón, y entonces nace rápidamente. Cualquier levadura, nace cualquiera de estas, o todas, o quién sabe, las que sean. Y ahí están. Necedad, deslealtad. Esto, por ejemplo, sin afecto natural, hace rato que mencionábamos sobre personas, ¿verdad? Cuando se acaba el afecto natural. O sea, el simple afecto natural entre personas. Cuando ya una persona ya es porque el enemigo ha trabajado tanto en su entorno, a su alrededor, que ha creado una reacción así. Pero bueno, hablando del uso natural, me regreso un poquito al 27. Del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se entregaron en lascivia entre ellos. Es decir, es lo que vemos hoy día. Por otro lado, por supuesto que el Eterno ha dado al hombre vida, ha dado el orden, el sentido, pero cuando el hombre ha dejado al Creador y se ha apartado y ha decidido por esto, el Eterno no puede hacer más. Dice, ¿tú quieres? Pero al final de cuentas, ¿qué viene para ellos? La muerte, ahí dice, cuyo salario es la muerte, van a morir. Y sobran ejemplos, ¿no? El más grande ejemplo es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Habían llegado ya al colmo, habían pasado todas las cosas que el hombre se le pudieran haber imaginado, todas las cosas perversas y locas. Es decir, ya bestialismo y homosexualismo, podríamos decir, ya era algo común, ya era algo de todos los días, ya era un mundo pervertido. Tanto que Abraham, cada vez que le daba una nueva, que hacía una nueva negociación con el Eterno, se iba arrepintiendo. ¿Qué tal si hay 50? ¿Qué tal si hay 40? Por los 40, por los 30, por los 10. Pero no había. Al menos dice, bueno, déjame sacar a Lot con los suyos, al menos. Y aún así, la mujer de Lot se queda. Simplemente en redes sociales salió una chica con su vestido de novia y con su perro. Ah, que se casó con el perro. Se casó con el perro porque dijo, no, pues una decepción amorosa. Sí. Ya no, Sí. ella dijo, no, pues entonces pues que me le declaro a mi perro. Esas cosas Me dijo locas. que sí, me movió la colita y me dijo que Ah, sí. ya, eso sí. Y nos casamos. O sea, y la gente que va a ese tipo de... O sea, hubo una recepción y hubo todo el kit como si fuera una boda. Sí, qué va. O sea, es definitivamente absurdo, pero real. No, Donde... sí, Continúa. No, gracias. Te termino nada más eso, como ese tema, ¿no? claro. No, es que me acordé de otra mujer que se casó con ella misma. Sí, se casó con ella misma porque dice, no hay persona que me quiera más que me quiera yo. Sí, y se casó con ella misma, de verdad, o sea, esas cosas. De veras, sí. ¿Sí lo vieron? Yo lo vi, yo dije, ¿Te casas conmigo mismo? Me dije a mí mismo. sí, acepto a mí mismo. Me acepto. Es que me acordé rápido que dije, hay cosas así de locas, o sea, el mundo, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Hermanos, ustedes que son un poquito también esas generaciones, todavía en su época así, en su juventud, o sea, esas cosas locas, ¿cómo que se casó con ella misma? Apenas empezaron. Sí, pero Sí. o sea, anteriormente es como el matrimonio como debe de ser de una mujer y un hombre, ¿no? Sí. O del hombre y la mujer. Pero por decir así, del 75, 76 para acá ya se volvió Ya, un desorden. un desorden. De los 70s para acá. Sí. Sí, porque en Estados Unidos comenzaron en los 50s al relajo. Desde la onda hippie para acá y le metieron el LSD y todas esas cosas, órale, viene la enfermedad. Y de ahí para acá todo eso ya ha estado. Ya, iba a mencionar algo ahorita.
respecto a esto, pero... A mí mismo, que se casó consigo mismo, se casó con... Cosas locas, de veras. O sea, ¿cuándo? Digo... No, de veras, es una cosa loca. Bueno, y esto viene para todos los que estamos aquí presentes, que de repente, de la nada, sale la levadura. Sí. De la persona que amigablemente entra por tu puerta. La persona que amigablemente entra por tu puerta o camina por allí, está alrededor y sale el fuego extraño. Tenemos que tener mucho discernimiento y tener el valor de pedir, por favor, hay que separarlos, porque no está jugando el enemigo, ¿no? Y lo hace con mucha sutileza, ¿no? Es sutil, y aprovecha momentos, aún es tan pasado de listo que quiere insultar nuestra inteligencia, delante de nuestra cara, así, de aquí a allá. Sí. Digamos, ¿no? Sí. Pero hay que estar muy alertas. Sí. ¿Qué está pasando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras vidas? por eso dice Yeshua que los hijos de esta edad presente son más astutos, ¿no? En todo, digo, ya ahorita ya en todo, ya no solamente en el trato, no solamente en los negocios, en todo. Y bueno, también los ecosexuales, ¿sí sabían eso? Sí, que se casan con los árboles, con las piedras. Sí, hay un grupo así, de veras, y así salían bodas. Y le declaraba amor eterno a un árbol y ahí estaba y hacía sus cosas enfermas. Sí, Es enfermedad ya totalmente mental, es una cosa... Pero bueno, fíjense nada más, Shaul de Tarso diciendo toda esta enfermedad que en su momento brotó y que... iba a mencionar esto. Por eso, hablando de todo esto y mirando todo esto, como en la política hace rato mencionaba que aunque ya no hay la solución para este mundo, ¿qué es lo menos peor? Yo preferiría, por ejemplo, como en los pueblos, que al menos lo tradicional, lo conservador, lo moral. Con todo y que... Porque antes, por ejemplo, eran cosas, sí, a lo mejor la hermana, por ejemplo, sabe, mi mamá, las hermanas más grandes, que con todo y la religión y con todo y todo les decían, te casas y tantán, o sea, hasta la muerte, como dice la Biblia. Con todo y que la religión, pero dice la Biblia hasta la muerte, y no importa que, ¿verdad? Que tu esposo algo, lo que sea, se aguantaba. Es decir, el uso natural, al menos la Biblia representada como tradición, como uso natural, como buenas costumbres. Claro, ya sabemos que había problemas de machismo, claro, no todos los hombres eran iguales, ¿verdad? Pero regularmente había una queja de que, bueno, pero así me tocó y hasta me acuerdo, gente antes mayor, pues esta es mi cruz que me tocó llevar, ¿verdad? Decían unas, ¿no? Ok, inclusive dice los papás se ponen de acuerdo, ¿no? Te voy a dar a mi hija. Y yo, bueno, esta mi hija. Ajá, también, sí, como lo hacían en la antigüedad los judíos. Ya, sí, se entregaban. Crecían. No, pues, ahora, ahí estamos, Órale. 15, 17 años. Ahí estamos. Jovencitos, y órale, ya. No, pero es que Ya está así, Dios. como en el judaísmo. Ajá. Y el uso natural, Sí. órale, se casan, tienen hijos y ella se ocupa en la casa y los hijos y él a trabajar y a traer el chivo, como decimos en México. El uso natural, al menos reflejado en la religión con todo. Yo sé que la religión es pura hipocresía, porque dentro de sus columnas, todos los pecados del mundo, ¿verdad? Entre los sacerdotes y todo lo demás, ¿no? Pero al menos había cosas que se rescataban, pues, a lo que voy es esto, ¿no? Pero hoy día en este mundo ya no. En este mundo ya ni buenas costumbres ni nada de nada. El tema central de todas estas cosas que pasan es la legitimación. Legitimación. O sea, quieren legitimidad legal frente a la sociedad, porque es lo que es, Sociedad, a la sociedad, a los grandes desórdenes legalizados, porque eso es lo que es, ¿no? Le da legitimación a lo malo, mediante una ley, mediante un decreto, ya tengo un derecho. Sí. Pero ese derecho no traspasa
los derechos que nos da Dios, los divinos. Claro, Por claro. lo tanto, nosotros como personas no debemos de legitimarlo, ¿no? Mira, se habrá derecho lesbian gay, pero aquí no pasas, maestro. O sea, delante de Dios, Claro. tú eres un homosexual, tú eres una lesbiana, tú eres lo que eres. Sí. Uno es lo que es. Sí, Y con todo respeto, pues tienes que entenderlo, no te vuelves, ¿no? sí, Y tu destino me duele porque la Biblia lo dice que no vas para, o sea, la cuchilla está puesta y me duele y tienes que entenderlo, pero así es. la guillotina está. Sí. Tristemente, porque tenemos, o sea, está alrededor de nosotros en muchos lugares, Sí, sí, sí. con personas que realmente son fieles personas. O sea, tú dialogas con ellos y son personas Educadas y sí, formales, sí, derechas, sí. y puntuales incluso, ordenadas. ¿no? Y además con una rapidez, inteligencia, dones y todo. Sí, ¿no? sí, Sin embargo, pero la moral. El tema desordenado está ahí. Sí, es importante. El hombre ha querido legitimar lo que no es legítimo. Naturalizar la desnaturalización. Y vuelvo a citar Shaul de Tarso a los Romanos en el 1:28, como no quisieron reconocer a Elohim, ahí está. Lo que él ya había dado como un orden, como legal, como permitido, como... El hombre dijo no. Yo voy a hacer mis propias leyes, yo voy a aceptar lo que yo quiera, yo voy a vivir como yo quiera, yo voy a comer lo que yo quiera. El hombre quiso eso. Y dice entonces el Todopoderoso los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene toda la lista que leí hace rato. En fin, podríamos pasarnos una velada hablando de toda la enfermedad afuera y todo eso. Pero el punto aquí es, tenemos que seguir marcando y remarcando el cerco que el Todopoderoso nos ha dado con su instrucción, con la enseñanza de Yeshua, con todo lo que nos da en la Torá, del cerco de protección de las ovejas, porque, otra vez lo volvemos a repetir, Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del maligno. Manténlos en ese redil, que por otro lado, también Yeshua dijo, pequeño redil, pequeña manada. Porque el mundo cree que los grandes movimientos y los estadios y toda la gente del tumulto, creen que son su manada, pero más bien se salieron del rebaño y se convirtieron en zorras, en lobos, en coyotes, en hienas, en chacales, en todo tipo de animales inmundos. Y desearon vivir así, ¿no? Es triste, digo, nosotros evidentemente, como decía Enrique, si hay personas cercanas, es muy triste, pero por otro lado, no podemos decir al Eterno, lo siento, aquí te equivocaste y ahora tengo que aceptar el pecado, no. Es una prueba muy difícil, por supuesto, cuando hay en la familia esto, pero para eso, evidentemente, por la instrucción es la solución, la exhortación, porque muchos de los casos o muchas de las cosas que se dicen allá afuera es que así nacieron, ¿verdad? Ajá, sí, ahí dice, su amor era más grande que No te puedes hinchar entre varones, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, salen con sus torceduras, ¿no? Yo creo que se fueran por los hermafroditas, ¿no? Los que nacen con los... Sí, Pero de ahí se escudan. pues se escudan de eso y otras cosas, pero Pistache, por ejemplo, el pistacho, ¿no? Que es que tiene ambas funciones. muchas cosas, sí, sí, hasta el caballito de mar que es, ajá, cosas de eso. Ya ves cómo en la naturaleza sí está. Se les ocurre cualquier cantidad de ejemplos para aceptar sus locuras, ¿no? Pero Justificar y tratar de legitimar, ¿no? justificar y tratar de legitimar lo que es ilegítimo, o naturalizar lo que es no natural, contra naturaleza. Entonces, al final de cuentas, aquí agrega Mario Leal, 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino del Todopoderoso. Otra vez, una lista parecida. El caso es de que, ahora vean, cuando menciono que hoy día todas esas personas usan cualquier premisa para justificar y legitimar eso,
la misma Biblia dice que ellos dejaron, y no quisieron reconocer al Creador. Porque también sabemos en efecto que cuando la persona lo ha entendido y revierte, el Eterno lo revierte. El Eterno lo vuelve a ordenar en su lugar. Aquí vemos claramente que cuando el hombre o la mujer decide y lo desea y lo hace, dice el Eterno, pues yo te entrego si quieres. Pero también eso significa que si hace teshuvá, que si vuelve y entiende, entonces el Eterno lo revierte. Por supuesto que lo hace, eso no es imposible. Claro, amoroso y está esperando. Pero obviamente está esperando que haya una reacción, ¿no? Que aquella persona diga, es cierto, reconozco. Es contra natura y voy a la naturaleza. Y todo esto fíjense nada más en una salida y ver todo esto y decía, ¿cómo el Eterno ha dejado en la naturaleza lo que es natural? ¿Cómo ha dado lo natural a lo natural, no? ¿Cómo ha dejado un orden de las cosas? El espejo. ¿Cómo ha dado un sentido común y orden a todas las cosas? O sea, es maravilloso. Es maravilloso ver a nuestros hijos, tener a nuestras parejas, bueno, cuando hablo de parejas a mi esposa y los esposos a su esposa, porque ya tengo que enfatizar, porque si digo parejas nada más va a decir, bueno, cualquiera, no. ¿Verdad? Sí, luego empiezan con sus cosas, no. Yo a mi esposa y mi esposa a mí y cada quien a su esposa y la esposa, la mujer a su varón y el varón a su varona. Con el sentido natural que el Eterno hace las cosas, y tan hermosas, y tan preciosas, y tan bellas, y tan perfectas, tanto que vienen hijos, y entre dos mujeres no vienen hijos, y entre dos varones no vienen hijos, y entre dos elefantes varones no vienen ningún elefante, y menos nace un cocodrilo. El orden natural de las cosas. Yo quisiera aprovechar, hermano, que me diera oportunidad para... A ver, adelante. Sobre algo que nos pasó precisamente el día de hoy, de lo cual sí. Ajá. Shalom, mis hermanos, pues quiero compartirles una pequeña reflexión muy breve de lo que nos pasó a nosotros como familia. Por cuidar yo la salud física de mi hijo, fallé el día de hoy en darle levadura. Por cuidarlo que no comiese frío, se me barrió, no me enteré hasta que me comentó el hermano Alonso. Le compré unas galletas, obviamente no se veían muy infladas, pero se me súper que te pasó, hasta que me dice el hermano Alonso, me enseña donde vienen las galletas. Dice, mire hermano, tiene levadura. La envoltura. Sí, la envoltura. Digo, chile, y me sentí mal porque, pues, es que uno como padre debe de esforzarse todavía más por cuidar a sus pequeños. Aquí el responsable de Matías soy yo. Pero ya después me quedé analizando y estaba, de cierta manera, pues, hablando con el padre, pidiéndole disculpas porque, pues, fue por un error, no fue intencional que yo quisiese hacérselo a mi hijo, porque anoche estuvo muy mala noche, no pudo dormir, se paró a las 3 de la mañana porque no podía respirar, y yo por cuidarlo de que no comiese frío del helado, dije, te voy a comprar otra cosa, mi hijo, se me superpasó, le di las galletas, yo me seguí comiendo a mi lado hasta que después también nosotros tuvimos que tirar el barquillo, porque también a nosotros se nos fue, y lo pedimos en cono. No comimos, No lo comimos, o sea, nada más, claro, o sea, nos dimos cuenta al tiempo y dijimos, ¿sabes qué? Va a la basura, y se fue a la basura. Pero lo que voy es que tenemos que estar un poquito más pendientes de eso. Bueno, en este caso, a mí me hizo el Eterno saber que tengo que estar más al pendiente, que no debo tomarlo tan, no que lo haya tomado a la ligera, sino que tengo que ser todavía un poquito mayor responsable, porque el que sabe de Torah soy yo. Matías es un niño al cual yo le estoy enseñando, y él obviamente cuando lo estaba comiendo ya se las había terminado. Si yo hubiera visto que hubiera sido 1 o 2, voy, se las quito y las tiro, pero ya se las había terminado.
le digo, bueno, pues pedí perdón al Eterno, estando consciente de que tengo que esforzarme más, que no es lo que quiero para él. Ya después yo le expliqué a Matías el por qué estuvo mal lo que yo le permití hacer, y me dijo, está bien, papi. Dice, no lo volvemos a hacer. O sea, él muy quitado, ¿sabes qué? Simplemente no se vuelve a hacer. Ahora él ya sabe que no tiene que comer ese tipo de productos, que de por sí no lo hace, pero no sé, hace rato se me super requete pasó. Y pues es lo que les quería comentar, que tenemos que tener más cuidado con nuestros hijos. Y hasta nosotros mismos, porque con los helados ya casi, y digamos, no, y apenas es el tercer día de Matzot. Sí, ya. No, exacto, la mitad. Bueno, era todo, mi hermano. No más. Excelente aportación, porque justamente entendemos que el Eterno es misericordioso, y yo mencionaba cuando comenzamos Matzot, aquella vez que hace 10 años comenzamos, y les dije que llegamos a un hotel y que iba a haber una conferencia, y van saliendo de una conferencia, mira, sobraron galletas, quieren, y todo, sí, ay, pero es Matzah, es Hametz. No estamos habituados, pero a veces se nos pasa. Pero importante sobre todo saber que eso no nos corta el reino, por supuesto, entendemos, pero es el ejercicio, es de que como personas o como padres podríamos permitir a nuestros hijos, que son sí pecados, que sí son peores, ¿no? Esa semana, por eso les decía, es de estar todo el tiempo analizando y pensando qué otra levadura que no sea esa que se nos puede pasar en la semana y comamos, tenemos que también evitar de nuestros hijos, de los nuestros, de nosotros mismos, porque hay levadura de todo tipo. Y qué bueno esta reflexión para estar, sobre todo por la levadura que es la peor, ¿no? Que es la del mundo, ¿no? Y todo ese sistema. Así que ahí está, una buena reflexión, y pues también para que todos los demás, a lo mejor al rato también después otros hermanos salen con experiencias parecidas, ¿no? Ay, que no me acordaba, porque por otro lado, el Hametz parece que nada más está en lo que tiene en la comida, de que es pan o galleta. No, el Hametz hay por todos lados, hablando de la comida, ¿no? Se puede encontrar en todos lados, ¿no? Bueno, pues ahí está. Aquí más comentarios. Apartados del mundo, dice, corrompido, que nos contamina y no nos edifica. Dice, mi pequeña no quería comer tortilla hoy porque pensaba que tenía levadura, jeje, hasta que le expliqué que no. Bueno, por cierto, ya comienza el día 3, hay que comer también matzá, también para estar 7 días comerás matzot, y además eso nos está recordando, ¿verdad? Con cafecito, dice acá Enrique. Muy bien, pues eso quería que reflexionáramos, de verdad que, porque estuvimos fuera, tampoco pude sentarme a estudiar algo en esencia, pero la verdad es de que el Eterno, como dice el salmista, día a día, dice, como dice las montañas, su creación, dice, da testimonio de él, y hoy vi eso, hoy, lo vemos todos los días, ¿no? Pero hoy reflexioné en esto, de esta gran levadura que el mundo tiene inflada en todos los corazones que se han dejado leudar, y que tenemos que cuidar mucho, tenemos que evitar mucho esa contaminación. Nuestros hijos, de verdad, sobre todo siempre les digo, nuestros hijos, los pequeñitos, aunque no sean pequeñitos, medianos, grandes, hay que estar supervisándolos como masa, como matzá, que no se estén leudando. De veras, nuestros hijos, el enemigo está en todo, o sea, mostrándoles todo en todos lados, y siempre hay que estarles dando la instrucción. Yo agradezco al Eterno por la vida de mi esposa, que le ha dado sabiduría, le ha dado esas antenas de que todas las cosas rápidamente le está explicando, tenga paciencia y ya tenga sabiduría para ponerle ejemplos, para explicarle todo, porque así tenemos que estar todo el tiempo. Es como el pastor no puede distraerse y dejar las ovejas un rato, ¿no? Hoy día con la tecnología y todo eso, imagínense en el campo, un pastorcillo que agarre el smartphone y se le ponga, pues me voy a echar una película, algo, las ovejas hay que... o voy a revisar mi Facebook, ¿verdad? Y las ovejas llegan el lobo y se lleva una, ¿no? Es decir, el mundo hoy día
da más distractores, pone todo para que que descuidemos a los hijos. Eso es lo que hace este mundo. Pero bueno, que el Eterno nos siga instruyendo, nos siga mostrando su creación, cómo Él quiere las cosas, cómo Él las ha dado, las ha puesto, cómo Él nos quiere a nosotros, y pues nos cuidemos de esta enorme levadura en el mundo, tan leudada y que cada vez es más grande y nos empuja como creyentes. Es decir, está creciendo tanto que empieza así, ¿verdad?, a empujarnos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, la instrucción, la enseñanza del Mesías, la santidad, la Torah finalmente nos va a mantener en ese cerco. Otra vez, Beshamatá Israel, Beshamarta la Asot, y oirás y te acordarás para cumplirlas. Si nosotros lo guardamos, Él nos va a guardar. Y ayer hablamos que aparte de la Torah, es el Mesías, es el alimento, el pan de vida, con el cual nos guarda también de toda esa levadura. Amén. Grande misericordia y bondad, la que me has mostrado en mi andar, aún sin conocer tu verdad, guiabas mis pasos en tu voluntad, me apartaste con precio de sangre, me compraste. Mi vida entera presentaré como piedra aprobada, rescatada por ti. Como masa sin laudar, como una ofrenda ante tu altar, de este mundo temporal yo me voy a despegar. Para servirte a ti, Elohim, andando en espíritu y verdad. Ruego ante ti que me libres de apartarme de tu perdón. Mis vestiduras limpias he de preservar, cuidando de guardar tu instrucción con gratitud. Exaltarte desde mi interior.